No te atrevas a discutir con mi esposa en su casa. Isen me gritó con una furia que nunca antes había visto en sus ojos. Pero estábamos en mi casa. En la casa que construí ladrillo a ladrillo, trabajando día y noche durante 30 años. Me quedé paralizada en mi propia cocina, sintiéndome como si me hubieran dado una bofetada. Mi hijo, mi propio hijo, me echaba de mi propia casa para defender a una mujer que conocía desde hacía solo 2 años. Rebecca estaba parada allí con una sonrisa triunfante, con los brazos cruzados, mirando como mi Isen me humillaba frente a ella. Todo empezó por algo tan simple. Rebecca había movido las plantas de mi jardín sin preguntar. Y cuando le dije que por favor no tocara mis cosas sin decírmelo primero, ella respondió que esa también era su casa ahora. Cuando intenté explicarle que había estado cuidando esas plantas durante 15 años, Isen explotó como si hubiera insultado a su esposa. Mi nombre es Marissa Miller. Tengo 69 años. Y esa mañana sentí que ya no reconocía al hijo que había criado. El mismo niño al que le cambiaba los pañales, al que alimentaba con cuchara hasta que tenía 4 años porque era muy quisquilloso, al que llevaba en brazos cuando tenía fiebre, ahora me miraba como si fuera una extraña. Nací en un pueblo pequeño donde las madres eran respetadas hasta el último día de sus vidas. Donde los hijos se quitaban el sombrero al hablar con sus padres y nunca levantaban la voz. Pero aquí estaba yo en la gran ciudad viendo a mi propio hijo faltándome el respeto por una mujer que ni siquiera conocía mi historia. Cuando tenía 22 años, llegué a esta ciudad con mi esposo Andrew. Que descanse en paz y un bebé en mis brazos. No teníamos nada más que 2 maletas viejas y la esperanza de darle una vida mejor a nuestro hijo. Andrew trabajaba en la construcción desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, y yo lavaba la ropa de otras personas en una lavandería pública. Recuerdo perfectamente el día que decidimos comprar este terreno. Era un terreno baldío lleno de piedras y maleza, pero solo costó $3,000. Andrew me dijo, Marissa, vamos a construir nuestra casa aquí. Y le creí, aunque en ese momento parecía imposible. Durante los primeros 5 años vivimos en una pequeña choza de hojalata mientras ahorrábamos para comprar materiales. Vendía pasteles caseros por las mañanas, limpiaba casas por las tardes y por la noche cosía vestidos rojos y verdes para las damas de la zona elegante de la ciudad. Cada dólar que ganaba lo ponía en una lata de café que escondía debajo del colchón. Mis manos crujían. Me dolía la espalda, pero cada vez que veía a Isen con sus libros, sabía que todo valía la pena. El día que se graduó lloré de felicidad. Mi hijo era ingeniero. Mi sacrificio había valido la pena. Vincent también lo hizo bien. Estudió para ser técnico en informática y ahora trabaja en una gran empresa donde gana un buen dinero. Él siempre me visita, me trae flores. Me pregunta cómo estoy. Pero Isen cambió por completo desde que conoció a Rebecca. La conoció en una fiesta de trabajo hace 2 años. Rebecca es una mujer de 35 años, divorciada y sin hijos, que trabaja en una oficina y siempre va muy arreglada con sus vestidos rojos y tacones altos. Rebecca apenas me dio las gracias como si fuera mi obligación darles ese dinero. Después de la boda, Isen me dijo que él y Rebecca se quedarían en mi casa mientras ahorraban para comprar la suya propia. Acepté con mucho gusto. Pensé que sería maravilloso volver a tener a nuestra familia reunida, que tal vez Rebecca y yo podríamos ser como madre e hija, que ella me ayudaría con las tareas del hogar. Pero desde el primer día que llegaron como matrimonio, todo cambió. Rebecca empezó a mover mis cosas sin preguntar. Cambió las cortinas de la sala por unas verdes que le gustaban más. Ella movió mis fotos familiares para poner las suyas. Ella reorganizó mi cocina a su manera, poniendo mis ollas en lugares donde yo no podía alcanzar. Cuando le dije a Isen que me preguntara antes de cambiar las cosas,
Él respondió que Rebecca también vivía aquí ahora y que tenía derecho a sentirse cómoda. Pero no entendía por qué mi comodidad ya no importaba. Era mi casa, la casa que había construido con mis propias manos y mi propio sudor. Rebecca empezó a invitar a sus amigos sin decirme nada. Llegaban por las tardes, se sentaban en mi sala, tomaban café de mi despensa y hablaban de mí como si no estuviera allí. Decían cosas como, qué pena que Isen tuviera que vivir en una casa tan vieja que seguramente cuando tuvieran hijos necesitarían mudarse a un lugar más grande y moderno. Una tarde le escuché decirle por teléfono a una amiga que vivir con su suegra era muy incómodo, que la controlaba demasiado, que no la dejaba hacer nada a su manera. Me dolió mucho oírla hablar así de mí cuando había hecho todo lo posible para que se sintiera bienvenida. Isen empezó a cambiar conmigo. Ya no me preguntó cómo había estado mi día. Ya no se sentaba conmigo por las noches a ver nuestros programas de televisión como solíamos hacerlo. Ya no me ayudaba con las compras pesadas. Toda su atención estaba en Rebecca, en hacerla feliz, en darle todo lo que ella quería. Cuando cumplí 69 años apenas me desearon un feliz cumpleaños. Antes Isen siempre me compraba un pastel y me traía flores. Esta vez, Rebecca le dijo que simplemente deberían llevarme a cenar a un restaurante barato para no tener que lavar platos en casa. Fuimos a un lugar horrible donde la comida sabía a cartón y costó solo $20 para los tres. Empecé a sentirme invisible en mi propia casa. Rebecca ponía el televisor en el canal que quería sin preguntar. Ella ocupaba el baño durante horas por la mañana, consumiendo toda el agua caliente. Llenó el refrigerador con comida cara que solo ella comía, dejando menos espacio para mis cosas. Cuando intenté hablar con Isen sobre estos problemas, él me dijo que estaba exagerando al decir que Rebecca era una mujer trabajadora que merecía respeto. Pero no entendía por qué el respeto hacia ella significaba falta de respeto hacia mí. Una noche los escuché hablando en su habitación. Rebecca le decía que yo era demasiado controladora, que no los dejaba vivir en paz, que siempre me metía en sus asuntos. Isen respondió que yo simplemente estaba acostumbrado a vivir solo, que con el tiempo me acostumbraría a tenerlos allí. Pero no me estaba metiendo en sus asuntos. Solo quería que respetaran el mío. Solo quería seguir sintiendo que mi casa seguía siendo mi casa, no un lugar prestado donde yo era el invitado incómodo. Rebecca comenzó a cocinar solo para ella y Isen. Ella preparaba porciones para dos y me decía que había sobras del día anterior en el refrigerador si tenía hambre. Yo, que había cocinado para mi familia durante 50 años, ahora tenía que calentar comida fría en mi propia cocina. Los fines de semana salían juntos sin invitarme. Iban al cine, a centros comerciales, a restaurantes y volvían tarde en la noche contando chistes y riéndose mientras yo me quedaba en casa sola viendo la televisión. Antes de que Isen y yo saliéramos juntos los domingos, íbamos al mercado, comprábamos plantas para el jardín, desayunábamos en algún puesto callejero. Un día decidí abordar el problema directamente. Les dije que sentía que ya no era bienvenido en mi propia casa y que necesitábamos establecer algunas reglas para poder vivir mejor juntos. Rebecca me miró con esos ojos fríos que también conocía y dijo que si no me sentía cómoda con la situación, tal vez debería buscar otro lugar donde vivir. Isen no dijo nada. Él simplemente permaneció en silencio, mirando hacia otro lado como si la conversación no tuviera nada que ver con él. Su silencio dolía más que cualquier grito. Mi propio hijo me dejó solo en esta discusión, permitiendo que su esposa me sugiriera que abandonara mi propia casa. Esa noche lloré en silencio, tapándome la cara con una almohada para que no me escucharan. Fue la primera vez en muchos años que me sentí completamente sola y abandonada. Los días siguientes fueron aún peores. Rebecca se dio cuenta de que Isen no iba a defenderme, por lo que su comportamiento se volvió más descarado. Ella empezó a mover cosas cuando salía a hacer recados como si estuviera marcando su territorio.
Un martes volví del mercado y descubrí que había movido todas las plantas de mi jardín. Los había puesto en un rincón donde apenas recibía sol, diciéndome que necesitaba ese espacio para una nueva mesa y una silla que quería comprar. Había cuidado esas plantas durante 15 años. Cada uno tenía su propia historia, su lugar perfecto donde sabía que prosperaría. Cuando le expliqué que las plantas morirían en ese rincón, me dijo que si estaba tan preocupada, podía dárselas a un vecino. Ella hablaba de mis plantas como si fuesen basura en el camino. Isen estaba allí escuchando toda la conversación, leyendo su periódico sin decir una palabra. Le dije a Rebecca que por favor no moviera mis cosas sin preguntarme primero. Que esta era mi casa y que llevaba muchos años organizándola de cierta manera, que entendía que ahora ella también vivía aquí, pero que podíamos llegar a acuerdos sin que nadie se sintiera mal. Fue entonces cuando Isen levantó la cabeza del periódico y me miró con una cara que nunca le había visto. Sus ojos estaban llenos de rabia como si hubiera dicho algo terrible. Se puso de pie de un salto y caminó hacia mí con los puños apretados. «No te atrevas a discutir con mi esposa en su casa», me gritó con una voz que sonaba como la de un extraño. «Esta también es su casa ahora. Y si quiere mover las plantas, las moverá. No tienes derecho a prohibirle hacer nada». Me quedé congelado. Su casa. Mi hijo había llamado a mi casa. Su casa refiriéndose a Rebecca. La casa que yo había construido ladrillo a ladrillo, pagando cada centavo con mi sudor y mis lágrimas, ahora era suya. Y yo, el verdadero propietario, no tenía derecho a opinar. Rebecca estaba detrás de Isen con los brazos cruzados y una pequeña sonrisa de satisfacción. Ella había conseguido lo que quería. Ella había puesto a mi hijo en mi contra. Ella había conseguido que él me gritara y me faltara el respeto. Ella parecía tan contenta, tan segura de su victoria. Le dije a Isen que bajara la voz, que yo era su madre y merecía respeto, que podíamos hablar como adultos sin necesidad de gritar. Pero él seguía gritando, diciéndome que yo era una vieja testaruda que no entendía que las cosas habían cambiado, que ya no era solo mi casa. Rebecca se acercó y puso su mano sobre el brazo de Isen como para consolarlo, como si yo fuera el villano de la historia. Ella le dijo con voz melosa que no se molestara porque yo era de otra generación y me costaba adaptarme al cambio. Hablaba de mí como si fuese una niña mimada o una anciana escéptica. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No se trataba solo de las plantas o de las palabras de Isen o de la sonrisa burlona de Rebecca. Se trataba de todo combinado. Los meses de pequeñas humillaciones, de desaires silenciosos, de sentirme invisible en mi propia casa. Pero no grité. No lloré. No les di el espectáculo que estaban esperando. Los miré a ambos en silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. Luego me di la vuelta y me fui a mi habitación sin decir palabra. Esa noche, acostado en mi cama, tomé una decisión. No iba a permitir que me trataran así nunca más. No iba a mendigar respeto en mi propia casa. No iba a andar con pies de plomo para no molestar a la princesa Rebecca y a mi hijo, que se había convertido en su sirviente. El día siguiente era viernes. Isen y Rebecca tenían la costumbre de salir los viernes por la noche y regresar muy tarde. Ese viernes, después de que se fueron, hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Llamé a un cerrajero. Le expliqué la situación al hombre que vino. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que me escuchaba pacientemente. Me dijo que había visto muchos casos similares y que cada vez era más común que los hijos adultos falten el respeto a sus padres. Cambió todas las cerraduras de la casa por 150 pesos. También llamé a Vincent y le conté todo lo que había pasado. Mi hijo menor se puso furioso cuando le expliqué cómo Isen me había gritado y cómo Rebecca me había faltado el respeto.
Me dijo que hice lo correcto al cambiar las cerraduras y que ya era hora de establecer algunos límites. Vincent se ofreció a dejarme quedarme en su apartamento esa noche, pero dije que no. Esta era mi casa, mi hogar, el lugar que había construido con tanto esfuerzo. No iba a ser yo quien se fuera. Si alguien tenía que buscar otro lugar para vivir, no era el dueño del inmueble. Me fui a la cama temprano ese viernes, pero no pude dormir. Sabía que cuando Ethan y Rebecca regresaran y no pudieran entrar, habría un gran problema. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Ya había tomado la decisión de recuperar mi dignidad. Alrededor de la 1 de la mañana, escuché el auto de Ethan llegar, luego sus pasos en la entrada, el sonido de la llave tratando de abrir la puerta. Silencio. Más tintineo de llaves. Rebecca le dijo que tal vez tenía la llave equivocada. Ethan probando cada llave de su llavero. Entonces oí que sus voces se agitaban. Rebecca preguntó qué pasaba, por qué no podían entrar. Ethan dijo que las llaves no funcionaban, que algo andaba mal con la cerradura. Los oí caminar alrededor de la casa, tratando de encontrar una ventana abierta, tocando puertas. Finalmente, Ethan comenzó a golpear la puerta principal, gritando mi nombre. «Mamá, abre la puerta». «Mamá, ¿qué pasa?». Rebecca también gritaba y me preguntaba por qué había cambiado las cerraduras y me decía que era un acto infantil de venganza. Me quedé en mi cama en silencio, escuchándolos desesperarse afuera. Por primera vez en meses, me sentí en control de la situación. Por primera vez, ellos eran los que estaban afuera pidiendo limosna, y yo era el que tenía el poder de decidir. Ethan siguió tocando durante media hora. Su voz se hizo más desesperada. «Mamá, por favor, tenemos frío. Mamá, solo queremos entrar y dormir. Mamá, hablaremos mañana, pero déjanos entrar ahora». Rebecca había dejado de gritar y ahora estaba hablando con Ethan en voz baja. Probablemente le estaba diciendo que llamara a mi teléfono para buscar un hotel para hacer algo para resolver la situación. Pero ya había desconectado el teléfono de casa. Después de un rato, los oí irse. Probablemente fueron a buscar un motel para pasar la noche. Me quedé despierto hasta el amanecer, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por tener que llegar a tales extremos con mi propio hijo. Alivio por haber recuperado la paz de mi hogar. El sábado por la mañana me levanté temprano como siempre. Preparé café, regué mis plantas, limpié la casa, todo en silencio, sin prisas, sin tener que escuchar quejas sobre mi forma de hacer las cosas. Fue la primera mañana en meses que desayuné en paz en mi propia cocina. Alrededor de las 10 de la mañana, mi teléfono celular comenzó a sonar. Era Ethan. Su voz sonaba cansada y derrotada. «Mamá, necesitamos hablar. Estamos en casa de la amiga de Rebecca, pero al menos necesitamos recoger nuestra ropa y nuestras cosas». Le dije que podíamos hablar, pero primero tenía que disculparse conmigo por gritarme por faltarme el respeto en mi propia casa. Hubo un largo silencio. Entonces dijo sí, que estaba equivocado, que podíamos arreglar las cosas si yo les abría la puerta. Pero ya había aprendido que las promesas de Ethan ya no valían nada. Que mientras Rebecca lo manipulara, él siempre la pondría a ella primero. Le dije que si quería hablar podía venir solo. Que Rebecca no fue bienvenida en mi casa hasta que me pidió disculpas por toda la falta de respeto. Ethan me dijo que eso era imposible, que Rebecca era su esposa y que iban a todos lados juntos, que si yo no los recibía a ambos entonces ninguno vendría. Le dije que estaba bien, que era su decisión y colgué el teléfono. Durante todo el sábado, Ethan me llamó 5 veces más. Cada llamada era más desesperada que la anterior. Cuando llegó la tercera llamada, ya no parecía enojado. Sonaba preocupado.
Me dijo que necesitaban recoger su ropa de trabajo para el lunes, que tenían documentos importantes en su habitación, que no era justo que los castigara así. Le respondí que no los estaba castigando, que simplemente había decidido que en mi casa solo vivirían personas que me respetaran, que si quería seguir viviendo conmigo tenía que escoger entre su mujer y su madre, que ya no podía tener las dos cosas a la vez. En la cuarta llamada, Isen empezó a suplicar: «Mamá, por favor, no hagas esto. Somos una familia. Rebecca está llorando. No entiende por qué estás tan enojada. Podemos hablar y arreglarlo todo, pero tenemos que entrar a la casa». Era mentira que Rebecca estuviera llorando. Esa mujer no había derramado ni una sola lágrima de verdad en toda su vida, pero me di cuenta de que Isen estaba desesperado porque se había dado cuenta de que esta vez hablaba en serio. En la quinta llamada, tarde en la noche, Isen cambió de estrategia. Me dijo que si no abría la puerta, tendría que llamar a la policía. Que era ilegal que les quitara sus pertenencias, que también tenían derechos porque habían estado viviendo allí. Le dije que llamara a quien quisiera, que la casa estaba a mi nombre, que yo pagaba todas las facturas, que tenía la escritura en regla, que la policía me apoyaría. Porque era la única dueña legal de la propiedad. Isen guardó silencio. Sabía que tenía razón. El domingo por la mañana no recibí ninguna llamada. Pensé que tal vez Isen había recibido el mensaje y estaba buscando un apartamento para él y su princesa. Pero alrededor de las 11 de la mañana, oí voces fuera de mi casa. Me asomé por la ventana y vi a Isen de pie en la acera hablando por teléfono. Parecía que no había dormido bien. Tenía la ropa arrugada. Se veía cansado y desesperado. Rebecca no estaba con él. Probablemente se había quedado en casa de su amiga esperando a que Isen resolviera el problema. Isen colgó el teléfono y se acercó a mi puerta. Llamó suavemente, no como el viernes por la noche, cuando había golpeado con desesperación. Su voz sonaba diferente, más humilde, casi como cuando era niño y había hecho alguna travesura. «Mamá, soy yo. ¿Podemos hablar? Vine sola, como dijiste. Por favor, abre la puerta». Dudé un momento. Una parte de mí quería abrirla para abrazarlo, perdonarlo y que todo volviera a ser como antes. Pero sabía que si cedía ahora, Rebecca volvería triunfante y todo sería peor que antes. Fui a la puerta, pero no la abrí. «¿Dónde está tu esposa?», pregunté desde el otro lado. «Se quedó en casa de la amiga de Chloe. Vine solo porque quiero hablar contigo». «Mamá, tenemos que arreglar esto». «¿Viniste a disculparte por gritarme en mi propia casa?». Isen tardó un buen rato en responder. «Sí, mamá, perdóname. Me equivoqué al gritarte, pero también tienes que entender que Rebecca es mi esposa ahora y necesito que se lleven bien». Abrí la puerta y lo vi. Tenía un aspecto terrible. Tenía ojeras, barba de 2 días y la misma ropa del viernes. Me dio pena verlo así, pero no podía dejar que esa pena me hiciera olvidar todo lo sucedido. «Pasa», dije. «Hablemos en la sala». Isen entró y se sentó en el sillón donde solía sentarse su padre antes de morir. Se pasó las manos por la cara y suspiró profundamente. Me senté frente a él, esperando a que empezara a hablar. «Mamá, sé que las cosas no han ido bien últimamente. Rebecca me dijo que la tratas mal, que no la aceptas como parte de la familia, y que tal vez me he puesto demasiado a la defensiva con ella». Ya empezaba mal. Todavía creía que la versión de su esposa seguía pensando que yo era el malo de la historia. Pero decidí escucharlo completamente antes de responder. «Pero mamá», continuó, «cambiar las cerraduras fue demasiado. No pueden dejarnos así en la calle. Somos tus hijos, tu familia. Esta también es nuestra casa». Lo detuve allí mismo. «No, Isen,
Esta es mi casa. Lo compré. Yo lo pagué. Yo lo construí, eres mi hijo y siempre serás bienvenido aquí, pero con condiciones. Y una de esas condiciones es que me respetes. Pero te respeto, mamá. ¿Me respetas? ¿Me estás gritando delante de tu esposa? Respetarme es decirme que no tengo derecho a opinar sobre mis propias plantas. Respetarme es permitir que esa mujer me hable como si fuera una carga respetándome. Ethan bajó la cabeza. Sabía que en el fondo él sabía que yo tenía razón. Pero su orgullo y su dependencia emocional de Rebecca no le permitían admitirlo plenamente. Rebecca también te respeta, mamá. Es solo que ustedes dos son muy diferentes. Ella viene de otra familia. Ella tiene costumbres diferentes. Necesitas darle tiempo para adaptarse. Tiempo. Ethan, han pasado 8 meses desde que te casaste. ¿Cuánto tiempo necesita para aprender a decir por favor y gracias? ¿Cuánto tiempo para aprender a no mover las cosas sin preguntar? Mira, mamá, así es. Rebecca es mi esposa ahora. La amo y siempre la voy a defender. Si no podemos aceptar eso, entonces tenemos un problema muy grande. Allí estaba la verdad. Ethan había venido a hablar conmigo, pero no había venido a disculparse realmente. Había venido a darme un ultimátum disfrazado de conversación. O aceptaba a Rebecca con todos sus desaires y malos tratos, o perdía a mi hijo para siempre. Me quedé en silencio por un momento, pensando en todo lo que había sacrificado por este hijo, los años trabajando doble turno para pagar sus estudios, las noches sin dormir cuando estaba enfermo, los miles de dólares que había gastado en su educación, su ropa, sus caprichos. Ethan, le dije con voz muy tranquila, yo también te amo, pero el amor no puede ser unidireccional. Si de verdad me amas, también tienes que defenderme cuando tu esposa me falte el respeto. Rebecca no te falta el respeto, mamá. Eres demasiado sensible. Ethan se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro por la sala de estar. Parecía nervioso y desesperado. Sabía que la conversación no iba como había planeado. Mira, necesito que me des las llaves nuevas. Rebecca y yo seguiremos viviendo aquí mientras ahorramos para nuestro propio apartamento. Pero te prometo que hablaremos con ella para que sea más considerada contigo. ¿Más considerado? Ethan, tu esposa, me sugirió que abandonara mi propia casa. ¿Eso te parece considerado? Ella estaba enojada. Ella no lo decía en serio. Por supuesto que lo decía en serio. Y te quedaste en silencio cuando ella lo dijo. Eso fue la gota que colmó el vaso, Ethan. Mi propio hijo me dejó solo mientras su esposa me humillaba. Ethan se sentó de nuevo. Se sostenía la cabeza entre las manos. Pude ver que estaba luchando internamente. Una parte de él sabía que yo tenía razón, pero la otra parte no podía aceptarlo porque significaría admitir que estaba equivocado, que había fracasado como hijo. Está bien, mamá. Hablaré con Rebecca. Le diré que se disculpe contigo, pero dame las llaves, por favor. No podemos seguir durmiendo en casas ajenas. No, Ethan. Las disculpas forzadas no valen nada. Tu esposa necesita darse cuenta por sí misma de que me ha tratado mal. Y debes decidir si vas a seguir permitiéndole que me falte el respeto. Y mientras tanto, nos quedamos en la calle. No vas a estar en la calle. Tienes un buen trabajo. Ganas buen dinero. Puedes alquilar un apartamento. Puedes alojarte en un hotel. Puedes ir a la casa de sus padres. Tienes opciones, pero mamá, no tenemos dinero ahorrado para el depósito de un departamento. Todo lo que ganamos lo gastamos en gastos de manutención. Ese no es mi problema, Ethan. Sois adultos casados. Tienes que resolver tus problemas de adulto.
Isen me miró con una cara que nunca había visto antes. Fue una mezcla de dolor, sorpresa y algo parecido al miedo. Creo que se estaba dando cuenta por primera vez de que su madre había cambiado, que ya no era la mujer que se entregaba a todos solo para mantener la paz. Se quedó en silencio durante varios minutos. Yo también permanecí en silencio, dejándolo absorber la nueva realidad. Finalmente habló, pero su voz sonó diferente, más pequeña. ¿De verdad no me vas a dar las llaves? Realmente no te voy a dar las llaves. Pero la puerta de esta casa siempre estará abierta para ti, Isen. Solo para ti. Cuando decides que tu madre merece respeto y consideración. Isen se levantó de nuevo. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de irse, se volvió hacia mí. Está bien, mamá. Si esa es tu decisión, la respeto. Pero quiero que sepas que estás destruyendo nuestra familia por tu orgullo. No, Isen. Nuestra familia empezó a destruirse el día que permitiste que tu esposa me faltara el respeto. Solo estoy tratando de salvar lo que queda de mi dignidad. Isen salió de mi casa sin decir adiós. Lo observé desde la ventana caminando hacia su auto con los hombros hundidos, derrotado. Sabía que él regresaría con Rebecca y ella le preguntaría qué había pasado. Sabía que le contaría nuestra conversación y que ella se pondría furiosa porque no había cedido. Me quedé en la ventana hasta que el coche desapareció. Sentí un profundo dolor en el corazón, pero también una extraña sensación de alivio. Por primera vez en meses, pude hablar sin interrupciones, sin que nadie me dijera que estaba exagerando o siendo demasiado sensible. El lunes por la mañana me levanté temprano como de costumbre. Preparé mi café, leí el periódico, regué mis plantas. Era extraño tener la casa tan silenciosa sin los gritos de Rebecca exigiendo a los vecinos que bajaran la música, sin sus quejas de que el agua no estaba lo suficientemente caliente. Alrededor de las 10 de la mañana, recibí una llamada de Vincent. Me dijo que Isen se había puesto en contacto con él y que le había dicho que los había echado de la casa. Él me preguntó si era cierto y si estaba bien. Le expliqué toda la situación. Le conté sobre los meses de falta de respeto, sobre cómo Isen me había gritado por la conversación del domingo. Vincent se quedó en silencio por un momento y luego me dijo que había hecho lo correcto, que ya era hora de que Isen aprendiera que las acciones tienen consecuencias. También me dijo que Isen había intentado hablar conmigo para convencerme de que les devolviera las llaves. Pero Vincent le había dicho que no se iba a involucrar en eso, que era un problema entre Isen y yo, que no iba a tomar partido. Me sentí orgulloso de Vincent en ese momento. Aunque Isen era su hermano mayor, él había comprendido que yo tenía razón. Él me dijo que si necesitaba algo, cualquier ayuda, él estaba allí para ayudarme. No supe nada de Isen durante el resto de esa semana. Él no llamó. Él no vino a la casa. No envió ningún mensaje. Fue como si hubiera desaparecido por completo de mi vida. Una parte de mí estaba preocupada, pero la otra parte sabía que estaba bien, que simplemente estaba enojado porque no había conseguido lo que quería. El miércoles por la tarde, estaba regando las plantas del jardín cuando vino mi vecina, la señora Deves. Ella había vivido al lado durante 15 años y siempre tuvimos una buena relación. Preguntó por Isen y Rebecca, diciendo que no los había visto llegar desde hacía varios días. Le conté lo que había pasado sin entrar en demasiados detalles. La señora Deves escuchó atentamente y luego dijo algo que no esperaba. Me alegro mucho de que finalmente hayas establecido algunos límites con ellos, Marisa. Esa muchacha siempre me pareció muy arrogante. Me sorprendió que la señora Deves hubiera notado el comportamiento de Rebecca. Le pregunté qué había visto y me contó que varias veces había oído a Rebecca gritarle a la chica que me ayudaba con la limpieza, tratándola como si fuera su sirvienta personal. También me contó que un día Rebecca había aparcado su coche bloqueando la entrada de la señora Deves,
y cuando ella amablemente le había pedido que lo moviera, Rebecca había respondido muy groseramente que esperara 5 minutos, que tenía cosas más importantes que hacer. Estas historias confirmaron que no estaba exagerando. Rebecca realmente era una persona irrespetuosa, no solo conmigo sino con todos. El problema era que Isen estaba tan cegado por ella que no podía ver su verdadera personalidad. El viernes por la noche, estaba viendo la televisión cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero cuando respondí, escuché la voz de Isen. Sonaba diferente, más cansado, más derrotado que el domingo anterior. Mamá, soy yo. Estoy llamando desde el teléfono de un compañero de trabajo. ¿Por qué no llamas desde tu celular? Mi teléfono se apagó y no tengo dinero para volver a encenderlo ahora mismo. Me entristeció escuchar eso. Isen siempre había sido muy cuidadoso con su dinero, siempre tenía sus gastos bajo control. Si no tenía dinero para su teléfono, significaba que realmente estaban pasando por dificultades financieras. ¿Cómo has estado?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Mal, mamá, muy mal. Llevamos una semana en un hotel barato y ya nos hemos quedado sin dinero. Rebecca tuvo que pedirle prestado a su hermana solo para poder comer estos últimos días. ¿Y por qué no buscas un apartamento? Hemos ido a ver varios, pero todos pidieron 3 meses de fianza más el primer mes de alquiler por adelantado. Son como $2,500 que no tenemos. Isen hizo una larga pausa. Podía oírlo respirar profundamente como cuando era niño y estaba a punto de llorar. Mamá, necesito pedirte un favor. ¿Podrías prestarnos el dinero para el apartamento? Te prometo que te lo devolveremos en 6 meses. Isen, sabes que no tengo esa cantidad de dinero ahorrado. Los $3,000 que tenía ahorrados te los di para tu boda, ¿recuerdas? Pero podrías pedir un préstamo al banco. Tienes la casa como garantía. Por favor, mamá, estamos desesperados. No, Isen. No me voy a endeudar para resolver el problema que ustedes dos crearon. Si me hubieran respetado, todavía estarían viviendo en mi casa sin pagar alquiler. Eligieron otro camino. Se quedó callado un buen rato. Luego su voz cambió, se volvió más dura, más resentida. ¿En serio, mamá? ¿De verdad vas a dejar que tu hijo termine en la calle por tu orgullo? No vas a terminar en la calle, Isen. Tienes trabajo. Tienes manos. Eres capaz. Busca una habitación más barata para alquilar. Busca un apartamento que no requiera una fianza tan grande. Habla con tu jefe para que te adelanten el sueldo. Hay muchas opciones. Pero ninguna es tan fácil como que me perdones y me devuelvas las llaves. Exactamente. Ninguna es tan fácil. Pero la vida no siempre es fácil, Isen. Trabajé 30 años para construir esta casa. Tu padre murió cuando eran adolescentes, y seguí adelante. No tenía a nadie que resolviera mis problemas. Isen volvió a suspirar profundamente. Podía sentir su frustración a través del teléfono. Vale, mamá. Recibí tu mensaje, pero quiero que sepas que Rebecca está muy dolida. Dice que nunca la aceptaste, que la trataste mal desde el primer día. Isen, recibí a esa mujer en mi casa con los brazos abiertos. La hice sentir bienvenida. Intenté que se sintiera cómoda. Si se siente rechazada, es porque su propia conciencia le dice que me trató mal. Eso no es cierto. Rebecca siempre ha sido respetuosa contigo. ¿Respetuoso, Isen? ¿Te estás escuchando? Sugerir que me vaya de mi propia casa es respetuoso. Estaba enojada cuando dijo eso. La gente dice cosas que no siente cuando está enojada. Yo también me enojo a veces, Isen.
pero jamás se me ocurriría faltarle el respeto a alguien en su propia casa. La educación y el respeto no se pierden solo por estar enojado. Isen no respondió a eso. Sabía que tenía razón, pero no lo admitía. Su lealtad a Rebecca le impedía ver la realidad objetivamente. Bueno, mamá, me tengo que ir. Solo quería que supieras cómo estamos. Isen, antes de que cuelgues. Arriba, quiero decirte algo. La puerta de esta casa siempre estará abierta para ti. Eres mi hijo y te quiero. Pero no permitiré que nadie me falte al respeto en mi propia casa, ni siquiera tu esposa. Y si Rebecca se disculpa, si admite que se equivocó, si me pide disculpas de verdad, con sinceridad, reconociendo específicamente lo que hizo mal, entonces podremos hablar. Pero tiene que ser una disculpa de verdad, no solo palabras vacías para que me abra la puerta. Isen se quedó callado un momento. Luego me dijo que hablaría con Rebecca, que intentaría convencerla de que se disculpara conmigo. Colgamos sin despedirnos, igual que el domingo. No pude dormir bien esa noche. Por un lado, me entristecía saber que Isen tenía dificultades económicas. Por otro lado, sabía que era necesario que aprendiera que las decisiones tienen consecuencias, que no podía esperar que yo resolviera todos sus problemas mientras él permitiera que me faltaran al respeto. El sábado por la mañana, decidí llamar a Vincent para contarle lo de Isen. Llamada. Vincent me contó que también había hablado con Isen, que su hermano le había pedido dinero prestado, pero él se había negado. Explicó que no lo hizo por tacañería, sino porque sabía que si solucionaba su problema de dinero, Isen nunca aprendería la lección. Dijo que a veces hay que dejar que la gente toque fondo para que reflexione sobre sus errores. Vincent también me contó que había investigado un poco sobre Rebecca. Por curiosidad, había hablado con algunos conocidos que trabajaban en la misma empresa que ella. Le habían dicho que Rebecca tenía fama de ser difícil, que había tenido problemas con varios compañeros de trabajo debido a su actitud arrogante. También dijo que un conocido le había dicho que Rebecca había estado casada antes, pero que su primer matrimonio había durado menos de 2 años. Al parecer, había tenido serios problemas con la familia de su primer marido, que la acusaban de ser materialista y manipuladora. Esta información me preocupó mucho. Si Rebecca había tenido problemas similares en el pasado, significaba que su comportamiento conmigo no era casualidad. Era un patrón de comportamiento. Eso se repetía en sus relaciones familiares. El domingo por la tarde, estaba leyendo en mi jardín cuando oí que llamaban a la puerta. Me asomé por la ventana y vi a una mujer que no conocía. Era joven, de unos 30 años, vestida con un elegante vestido verde. Tenía el pelo rubio y llevaba unas gafas de sol caras. Al abrir la puerta, la mujer se quitó las gafas y me sonrió de una forma que pareció falsa desde el primer momento. ¿Es usted la madre de la señora Maurice Ethan? Sí, lo soy. ¿En qué puedo ayudarla? Mucho gusto, señora. Soy la hermana de Susan Rebecca. ¿Podríamos hablar un momento? La invité a pasar, aunque algo me decía que esta visita no iba a ser agradable. Susan estaba sentada en la sala y miraba alrededor de mi casa con la misma expresión de superioridad que tantas veces había visto en los ojos de Rebecca. Señora Miller, he venido a hablarle del problema que tiene con mi hermana y su marido. Yo no tengo ningún problema, señorita. Ellos son los que tienen el problema. No. Saben respetar a sus mayores. Susan sonrió con condescendencia, como si hablara con un niño mimado. Mire, señora, entiendo que a veces cuesta adaptarse cuando llega una nueva persona a la familia, pero Rebecca es una mujer buena y trabajadora que quiere mucho a Isen. No es justo que los castigue así. Castigar no castiga a nadie. Simplemente decidí que solo vivirán en mi casa quienes me respeten. Pero, señora, no tienen dinero para alquilar un apartamento.
Duermen en hoteles baratos, gastando dinero que no tienen. Isen está muy deprimido. Ha perdido mucho peso. Me dolió oír eso de Isen, pero no iba a dejar que esta mujer me manipulara con chantaje emocional. Su hermana y mi hijo son adultos casados, señorita. Si no tienen dinero, es porque no lo administraron bien. No es mi responsabilidad. La expresión de Susan cambió. La sonrisa falsa desapareció, y vi en sus ojos lo mismo. El desdén que había visto tantas veces en Rebecca's. Mire, señora, seré directa con usted. Mi hermana me dijo que es una suegra muy controladora. Que no los deja vivir en paz. Que siempre se entromete en su matrimonio. ¿En serio? ¿Y qué más le dijo su hermana? Que es muy posesiva con Isen. Que no acepta que sea un hombre casado ahora que necesita cortar el cordón umbilical. Escuché todo lo que dijo Susan y me di cuenta de que Rebecca se había inventado una versión completamente diferente de los hechos. En su historia, yo era el villano controlador y ella la víctima inocente. Señorita, le voy a contar la verdad de lo que pasó, y puede creer lo que quiera. Durante 8 meses, acogí a su hermana en mi casa. La traté con respeto, con cariño, como si fuera mi propia hija. Susan me interrumpió con un gesto de la mano, como para decir que no le interesaba mi versión. Señora, no vine aquí a discutir sobre quién tiene razón. Vine a pedirte que seas razonable. Isen es tu hijo, tu sangre. ¿De verdad vas a destruir esa relación por un malentendido? No es un malentendido. Tu hermana me faltó al respeto en mi propia casa, y mi hijo la defendió gritándome como si fuera su enemiga. Susan se levantó y empezó a pasearse por mi sala. Pude ver que estaba perdiendo la paciencia, pues había venido esperando encontrar a una anciana fácil de convencer. Muy bien, señora. ¿Qué quiere para que Rebecca venga a implorarle perdón de rodillas? ¿Que le bese los pies? ¿Qué necesita para devolverles las llaves de la casa? Quiero que su hermana reconozca que me trató mal y se disculpe sinceramente. Y quiero que mi hijo entienda que merezco respeto en mi propia casa. Susan rió de una forma muy desagradable. Señora, usted vive en el pasado. Las familias son diferentes hoy en día. Las nueras no tienen que obedecer a sus suegras como si fueran sirvientes. Nunca le pedí a su hermana que me obedeciera como a una sirvienta. Solo le pedí que me respetara como dueña de la casa. ¿Sabe qué, señora? Creo que está celosa de mi hermana. Celosa porque Isen ya no la necesita tanto porque tiene una esposa joven y hermosa que lo ama. Esas palabras me dolieron porque sabía que había algo de verdad en ellas. Sentí celos cuando Isen se casó, no porque no quisiera verlo feliz, sino porque tenía miedo de perderlo. Pero eso no justificaba la falta de respeto. Puede que tenga razón, señorita. Quizás al principio estaba celosa, pero eso no justifica que su hermana me trate mal en mi propia casa. Susan volvió a sentarse y cambió de estrategia. Ahora habló con una voz más suave y manipuladora. Mire, la señora Miller, mi hermana, me pidió que le dijera que está dispuesta a disculparse con usted. Reconoce que tal vez hubo malentendidos, que tal vez se dijeron algunas cosas mal. Tal vez malentendidos. Su hermana sugirió que dejara mi propia casa. No es un malentendido. Es una grave falta de respeto. Tiene razón. Rebecca se equivocó al decir eso. Está dispuesta a disculparse específicamente por esa frase. No solo por esa frase, sino por toda su actitud durante 8 meses, por mover mis cosas sin permiso, por cambiar mi casa sin preguntarme, por tratarme como si fuera una carga. Susan suspiró profundamente. Parecía frustrada porque no conseguía lo que buscaba. Señora, seamos prácticos.
Isen gana 1,800 pesos al mes. Con eso, tienen que pagar el alquiler, la comida, la gasolina y los servicios. Si los ayuda dejándolos vivir en su casa, pueden ahorrar dinero más rápido para comprar su propia casa. Eso suena muy lógico, señorita, pero hay algo que no entiende. El dinero no es lo más importante en la vida. La dignidad y el respeto valen más que cualquier ahorro. Susan me miró como si fuera una vieja tonta que no entendía las realidades de la vida moderna. Señora, con el debido respeto, ¿está recibiendo? Mayor. ¿No preferirías tener a tu hijo cerca, incluso si hay pequeños conflictos, en lugar de estar sola en esta casa? Prefiero estar sola y en paz que acompañada y humillada en mi propia casa. Esa respuesta pareció sorprenderla. Creo que esperaba que le tuviera miedo a la soledad, que estuviera desesperada por compañía a cualquier precio. Además, señorita, no estoy sola. Tengo a Vincent. Tengo a mis vecinos. Tengo a mis amigos de toda la vida. No necesito soportar faltas de respeto para sentirme acompañada. Susan se levantó de nuevo. Ya parecía molesta. Había perdido por completo la paciencia. Está bien, señora. Veo que es muy terca, pero quiero que sepa que mi hermana está sufriendo mucho. Llora todos los días porque no entiende por qué la odia tanto. No odio a su hermana, señorita. Simplemente no permitiré que me falte al respeto. Isen también está sufriendo. Está muy delgado, muy deprimido. Dice que siente que ha perdido a su madre. Él no me ha perdido. Sigo siendo su madre y siempre lo querré. Pero amar no significa dejar que te pisoteen. Susan caminó hacia la puerta. Antes de irse, se volvió hacia mí una última vez. Señora, espero que cuando vea a su hijo mendigando en la calle, pueda dormir tranquila, sabiendo que fue su orgullo el que lo puso allí. Esas palabras me impactaron, pero no iba a dejar que me manipulara con amenazas dramáticas. Mi hijo no va a terminar en la calle, señorita. Es inteligente, trabajador, capaz. Si tiene dificultades, es porque eligió defender a una mujer irrespetuosa en lugar de respetar a su madre. Susan salió de mi casa dando un portazo. La observé desde la ventana mientras caminaba hacia su coche hablando por teléfono. Seguramente le estaba contando a Rebecca que su misión había fracasado, que la testaruda suegra no había cedido a sus manipulaciones. Me sentí muy triste esa tarde. La visita de Susan había despertado muchas emociones. Por un lado, confirmé que Rebecca era realmente una persona manipuladora que había distorsionado toda la historia para hacerse pasar por la víctima. Por otro lado, me dolía saber que Isen estaba sufriendo de verdad. Pero sabía que si cedía ahora, si les devolvía las llaves sin ningún cambio real, todo sería peor que antes. Rebecca se sentiría victoriosa. Isen aprendería que podía faltarme al respeto sin consecuencias, y yo perdería mi dignidad en mi propia casa para siempre. Esa noche, llamé a Vincent y le conté sobre la visita de Susan. Se enojó mucho cuando le conté las cosas que me había dicho, especialmente la amenaza de que Isen podría terminar en la calle. Mamá, esa mujer intentó manipularte con chantaje emocional. Isen no se va a morir por alquilar una habitación mientras ahorra para un apartamento. Miles de personas viven así. Vincent tenía razón. Pero aún me costaba no sentirme culpable por la situación de Isen. El lunes por la mañana, recibí una llamada inesperada. Era del trabajo de Isen. Una joven muy amable me preguntó si sabía dónde estaba mi hijo. Fue porque no se había presentado a trabajar ni había llamado. Estaba muy preocupada porque Isen nunca había sido irresponsable con su trabajo. Le dije que no sabía dónde estaba, pero que me avisara si lo encontraban. Después de colgar, me sentí muy inquieta.
Isen llevaba 5 años trabajando en esa empresa. Tenía un buen puesto y se lo había ganado bien. Si empezaba a faltar al trabajo sin previo aviso, podría perderlo. Intenté llamarlo al móvil, pero seguía sin contestar. Llamé a Vincent para preguntarle si sabía algo de su hermano, pero tampoco había tenido noticias de Isen desde la semana anterior. Sobre las 2 de la tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Isen, pero su voz sonaba muy extraña, como si hubiera estado bebiendo. Mamá, soy yo. Isen, ¿dónde estás? Me llamaron del trabajo para buscarte. Estoy en un bar cerca del hotel. No fui a trabajar porque no pude dormir en toda la noche. Rebecca y yo tuvimos una pelea muy fuerte. ¿Qué pasó? Susan le conté a Rebecca sobre su conversación contigo ayer. Rebecca se puso furiosa porque dice que la humillaste delante de su hermana. Dice que ya no quiere disculparse contigo, que prefiere que encontremos otra solución. ¿Y qué solución vas a encontrar? No lo sé, mamá. Ya no sé qué hacer. Rebecca dice que si de verdad la amo, debería alejarme de ti por completo. Que mientras seas parte de mi vida, nunca será feliz. Isen hizo una larga pausa. Podía oír música de fondo del bar donde estaba. Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿De verdad nunca vas a perdonar a Rebecca? ¿De verdad prefieres perderme para siempre? Isen, no quiero perderte. Eres mi hijo y te amo más que a mi propia vida. Pero no puedo fingir que no pasó nada. Tu esposa me faltó al respeto gravemente y la defendiste en lugar de defenderme a mí. Pero mamá, ella es mi esposa. Es normal que la defienda. También es normal que defiende a tu madre cuando a alguien le falta el respeto en su propia casa. Isen empezó a llorar. Podía oírlo claramente por teléfono. Me rompió el corazón oírlo así, pero sabía que tenía que mantenerme firme. Mamá, estoy perdida. No sé qué hacer. Si elijo a Rebecca, te pierdo. Si te elijo a ti, me va a dejar. No puedo ganar en esta situación. Isen, nadie te pide que elijas. Lo único que pido es respeto. Si Rebecca me respeta, si reconoce que se equivocó, todo puede volver a la normalidad. Pero dice que nunca aceptaste que la trataste mal desde el primer día. Dice que no tiene por qué disculparse porque tú empezaste el problema. Isen, ¿de verdad lo crees? ¿Crees que traté mal a tu esposa? Hubo un silencio muy largo. Sabía que Isen se debatía internamente entre lo que había visto y lo que Rebecca le había hecho creer. No sé qué creer, mamá. Rebecca me dice una cosa, tú me dices otra. Ustedes dos ven la misma situación de maneras completamente diferentes. Isen, te conozco desde que naciste. ¿Alguna vez me has visto tratar mal a un invitado en mi casa? ¿Me has visto ser grosero o irrespetuoso con alguien? No, mamá. Siempre has sido muy educado con todos. Entonces, ¿por qué crees que cambiaría con tu esposa? ¿Qué razón tendría para tratarla mal si lo único que quería era que fueras feliz? Isen se quedó callado de nuevo. Podía oírlo llorar con más fuerza. Mamá, tengo miedo. Tengo miedo de perder a Rebecca, pero también tengo miedo de perderte a ti. No sé cómo arreglar esto. Hijo, la solución es muy simple. Rebecca necesita admitir que me trató mal. No necesita humillarse ni suplicar. Solo necesita disculparse sinceramente y prometer que me respetará. Pero dice que no hizo nada malo, que solo se defendía de tus ataques. Mis ataques, Isen, cuando ataqué a tu esposa. Dime. Una vez le grité que yo le dije algo ofensivo. Isen no pudo responder porque sabía que yo tenía razón.
En todos los meses que Rebecca vivió en mi casa, nunca le grité, nunca la insulté, nunca le falté el respeto. Mamá, voy a hablar con Rebecca otra vez. Voy a intentar que entienda que tiene que disculparse contigo, hijo. Pero antes de eso, tienes que ir a trabajar. No puedes perder tu trabajo por estos problemas. Sin trabajo, estarás peor que ahora. Tienes razón. Voy a la oficina ahora mismo a disculparme con mi jefe. Isen, una cosa más. Deja de beber. El alcohol no resolverá ningún problema. Solo creará otros nuevos. Sí, mamá. Tienes razón. Te quiero. Yo también te quiero, hijo. Cuídate. Después de colgar, seguí pensando en la conversación. Era la primera vez en semanas que Isen admitía, aunque fuera indirectamente, que yo tenía razón. También era la primera vez que mostraba dudas sobre la versión de los hechos que Rebecca le había contado. El martes por la tarde, recibí otra llamada inesperada. Esta vez era Rebecca. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más nerviosa. Señora Miller, soy Rebecca. ¿Podríamos hablar? Por supuesto. ¿Qué necesita? Isen me dijo que está dispuesta a perdonarme si le pido disculpas. Quería saber exactamente qué necesita oír de mí. Me sorprendió que fuera tan directa. Esperaba más manipulación, más drama. Rebecca, necesito que reconozca específicamente cómo me faltó al respeto. No puedo aceptar una disculpa genérica por malentendidos. Hubo una larga pausa. Podía oírla respirar profundamente como si se preparara para algo difícil. De acuerdo, reconozco que estuvo mal que le dijera que se fuera de su casa. Fue muy grosero de mi parte. ¿Qué más? También fue está mal que mueva las cosas sin preguntarte. Es tu casa y debería haber respetado tu forma de organizarla. Me sorprendió que admitiera estas cosas tan fácilmente. Pero algo en su tono de voz me decía que no estaba siendo completamente sincera. Rebecca, ¿por qué de repente estás dispuesta a reconocer estas cosas? La semana pasada tu hermana me dijo que no habías hecho nada malo. Porque Isen está en una situación realmente mala, señora. No ha dormido bien en días. Apenas está comiendo. Él está bebiendo mucho. Tengo miedo de que pierda su trabajo o se enferme. Allí estaba la verdad. Ella no se disculpaba porque realmente lo lamentara, sino porque la situación se había vuelto insoportable y necesitaba que todo volviera a la normalidad. Rebecca, una verdadera disculpa viene del corazón, no de la desesperación. Si solo me pides disculpas para solucionar tus problemas financieros, entonces no vale nada. No, señora. No es solo por los problemas financieros. También es porque me di cuenta de que tal vez no manejé bien la situación cuando me mudé a tu casa. Tal vez. Bueno. No lo manejé bien, me equivoqué. Reconocí que te traté con poco respeto y eso causó problemas entre tú y Isen. Rebecca, necesito saber algo más. ¿De verdad amas a mi hijo? Por supuesto que lo amo. Isen es un hombre maravilloso, trabajador y honesto. Lo amo mucho. Si lo amas tanto, ¿por qué le pediste que me dejara completamente de lado? ¿Por qué lo pusiste en la posición de tener que elegir entre su esposa y su madre? Rebecca tardó mucho tiempo en responder. Cuando finalmente habló, su voz sonó más baja y más vulnerable. Porque estaba celosa, señora. Celoso de la relación que tienes con Isen. Habla de ti con tanto amor, con tanto respeto. A veces sentí que nunca sería tan importante para él como tú. Esa confesión me sorprendió. Fue la primera vez que Rebecca mostró honestidad emocional. Rebecca, el amor de una madre y el amor de una esposa son diferentes.
Uno no tiene por qué competir con el otro. Nunca intenté mantener a Isen lejos de ti. Solo quería que me respetaras. Lo sé, señora. Ahora me doy cuenta que reaccioné mal por mis propios miedos, pero realmente quiero arreglar las cosas. ¿Qué necesito hacer para que nos perdones? Le dije a Rebecca que necesitaba tiempo para pensar. Que una conversación telefónica no fue suficiente para resolver meses de problemas. Que si realmente quería arreglar las cosas, tendría que venir a mi casa y hablar cara a cara sin Isen presente. Rebecca aceptó venir esa misma tarde. Después de colgar, estaba muy nervioso. Una parte de mí quería creer que había un cambio real en ella, pero otra parte sospechaba de sus motivos. Alrededor de las 5 de la tarde, alguien tocó a la puerta. Cuando lo abrí, vi a Rebecca parada allí con un ramo de flores rojas y una cara que nunca le había visto. Se veía cansada sin maquillaje y con ojeras bajo los ojos. Muy diferente de la mujer arrogante que había vivido en mi casa durante 8 meses. Señora Miller, le traje estas flores como disculpa. Gracias, Rebecca. Por favor, pase. Ella se sentó en la sala de estar en el mismo lugar donde siempre se había sentado cuando vivía aquí. Pero ahora parecía pequeña y vulnerable. Ella mantuvo sus manos sobre sus rodillas y evitó mirarme directamente a los ojos. Rebecca, necesito que me digas la verdad sobre algo. ¿Isen sabe que viniste aquí? No, señora. Él está en el trabajo. Decidí venir sola porque pensé que de esta manera podríamos hablar más honestamente. Pensé que era bueno que ella hubiera venido sin Isen. Demostró que al menos estaba dispuesta a afrontar la situación directamente. Rebecca, por teléfono me dijiste que reconociste que habías actuado mal, pero necesito entender por qué actuaste de esa manera. ¿De verdad creíste que te estaba tratando mal? Rebecca suspiró profundamente y por primera vez me miró a los ojos. Señora, la verdad es que vengo de una familia muy diferente a la suya. Mis padres se divorciaron cuando yo era un niño. Mi madre siempre nos decía a mi hermana y a mí que no confiáramos en nadie, que todo el mundo intenta aprovecharse de nosotros. Ella continuó hablando con una voz cada vez más baja. Cuando conocí a Isen y él hablaba tanto de ti con tanto cariño, pensé que tratarías de controlarlo para mantenerlo alejado de mí. Vine a tu casa a la defensiva esperando problemas. ¿Y qué encontraste al llegar? Encontré una señora amable que me recibió, que cocinó para mí, que trató de hacerme sentir bienvenido. Pero no lo podía creer. Pensé que era un acto de que en el fondo me odiabas. Rebecca, ¿por qué no me dijiste lo que sentías? ¿Por qué no hablamos de tus preocupaciones? Porque tenía miedo de que si mostraba mis inseguridades, las usaras en mi contra. Preferí atacar primero antes de que me atacaras. Me dolió escuchar eso porque me di cuenta de que Rebecca había pasado meses torturándose con miedos que solo eran producto de sus propias inseguridades. Rebecca, nunca tuve intención de hacerte daño. Todo lo que quería era que fuéramos una familia feliz. Lo sé, señora. Ahora me doy cuenta de que todos mis miedos eran infundados, pero ya había causado tanto daño que no sabía cómo arreglar las cosas. ¿Y por qué quieres arreglarlos ahora? Porque veo a Isen destruyéndose a sí mismo por esta situación. No me lo dice, pero sé que extraña mucho esta casa. Extraña ver televisión contigo por las tardes. Extraño contarte sobre su trabajo. También me doy cuenta de que si Isen pierde su relación contigo por mi culpa, un día me culpará. Y no quiero que nuestro matrimonio se construya sobre la destrucción de su familia. Esas palabras me sorprendieron. Fue la primera vez que Rebecca demostró una verdadera madurez emocional. Rebecca, ¿de verdad te arrepientes de cómo me trataste? Sí, señora. Lo siento mucho. Fui grosero, irrespetuoso y egoísta.
No tenía derecho a tratarte mal en tu propia casa. No tenía derecho a pedirte que te fueras de aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Parecían lágrimas genuinas, no manipuladoras. Señora, sé que mis disculpas pueden sonar vacías después de todo lo que pasó, pero quiero que sepa que lo siento mucho. Si me das otra oportunidad, te juro que seré la nuera que te mereces. Rebecca, una segunda oportunidad se gana con acciones, no con palabras. Si regresas a esta casa, ¿cómo me demostrarás que realmente has cambiado? Respetaré tus reglas, tus horarios, tu forma de organizar la casa. Le pediré su permiso antes de cambiar cualquier cosa. Te ayudaré con las tareas sin que tengas que pedírmelo. Y si tenemos un desacuerdo, si hay un problema, hablaremos como adultos con respeto. No involucraré a Isen en nuestros problemas. Si no podemos resolver algo entre nosotros, buscaremos ayuda externa. Me quedé en silencio por un momento, observando a Rebecca. Ella parecía sincera, pero yo había aprendido a ser cauteloso. Rebecca, necesito hacerte una pregunta difícil. Si las cosas no funcionan entre nosotros, si volvemos a tener problemas, ¿estarías dispuesto a buscar otro lugar donde vivir sin crear drama? Sí, señora. Si no puedo adaptarme a vivir en tu casa con respeto, entonces reconozco que el problema soy yo y buscaremos otro lugar. ¿Y Isen, está dispuesto a apoyar esa decisión? No he hablado con él sobre esto todavía, pero voy a hablarle claramente. Voy a decirle que si te vuelvo a faltar el respeto, no tiene por qué defenderme, que eres su madre y siempre mereces respeto. Disculpe sinceramente. Y quiero que mi hijo entienda que merezco respeto en mi propia casa. Susan rió de una forma muy desagradable. Señora, usted vive en el pasado. Las familias son diferentes hoy en día. Las nueras no tienen que obedecer a sus suegras como si fueran sirvientes. Nunca le pedí a su hermana que me obedeciera como a una sirvienta. Solo le pedí que me respetara como dueña de la casa. ¿Sabe qué, señora? Creo que está celosa de mi hermana. Celosa porque Isen ya no la necesita tanto porque tiene una esposa joven y hermosa que lo ama. Esas palabras me dolieron porque sabía que había algo de verdad en ellas. Sentí celos cuando Isen se casó, no porque no quisiera verlo feliz, sino porque tenía miedo de perderlo. Pero eso no justificaba la falta de respeto. Puede que tenga razón, señorita. Quizás al principio estaba celosa, pero eso no justifica que su hermana me trate mal en mi propia casa. Susan volvió a sentarse y cambió de estrategia. Ahora habló con una voz más suave y manipuladora. Mire, la señora Miller, mi hermana, me pidió que le dijera que está dispuesta a disculparse con usted. Reconoce que tal vez hubo malentendidos, que tal vez se dijeron algunas cosas mal. Tal vez malentendidos. Su hermana sugirió que dejara mi propia casa. No es un malentendido. Es una grave falta de respeto. Tiene razón. Rebecca se equivocó al decir eso. Está dispuesta a disculparse específicamente por esa frase. No solo por esa frase, sino por toda su actitud durante 8 meses, por mover mis cosas sin permiso, por cambiar mi casa sin preguntarme, por tratarme como si fuera una carga. Susan suspiró profundamente. Parecía frustrada porque no conseguía lo que buscaba. Señora, seamos prácticos. Isen gana $1,800 al mes. Con eso, tienen que pagar el alquiler, la comida, la gasolina y los servicios. Si los ayuda dejándolos vivir en su casa, pueden ahorrar dinero más rápido para comprar su propia casa. Eso suena muy lógico, señorita, pero hay algo que diosa porque sabía que las segundas oportunidades son más frágiles que las primeras. Fui a la cocina y preparé café para 3 personas. También saqué algunas galletas que había hecho la semana anterior. Si Isen y Rebecca regresaban,
quería recibirlos de la mejor manera posible. 1 hora más tarde, oí que el coche de Isen se detenía. Miré por la ventana y los vi salir juntos. Isen parecía nervioso. Rebecca caminó muy cerca de él como si le estuviera dando apoyo moral. Cuando llamaron a la puerta, respiré profundamente antes de abrirla. Era el momento de la verdad. El momento de saber si realmente podríamos volver a ser una familia o si todo esto era solo una ilusión temporal. Abrí la puerta y vi a mi hijo allí parado con una cara que me rompió el corazón. Isen había perdido mucho peso. Tenía ojeras profundas y una barba descuidada. Parecía como si hubiera envejecido 10 años en esas 2 semanas. Pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron como cuando era un niño. «Mamá», dijo con la voz quebrada y se arrojó a mis brazos. Lo abracé fuerte, sintiéndolo temblar en mis brazos. Mi hijo, mi bebé, había sufrido mucho por esta situación. Ambos lloramos sin decir nada durante varios minutos. Rebecca estaba parada en la puerta esperando. Cuando finalmente nos separamos, la invité a entrar también. «Vamos, sentémonos. Tenemos mucho de qué hablar». En la sala, Isen se sentó a mi lado en el sofá, muy cerca, como si temiera que fuera un sueño y yo desapareciera. Rebecca se sentó frente a nosotros, con las manos entrelazadas, nerviosa, pero con una expresión más humilde de la que jamás había visto en ella. «Primero quiero que ambos sepan que los amo. Isen, eres mi hijo y nada cambiará eso jamás. Rebecca, eres la esposa de mi hijo y, por lo tanto, también eres parte de mi familia». Isen tomó mi mano y la apretó fuertemente. «Mamá, perdóname por gritarte. Perdóname por faltarte al respeto en tu propia casa. No tengo excusa para lo que hice. Lo sé, hijo, y te perdono, pero necesito que entiendas algo muy importante. Siempre te apoyaré, pero nunca más permitiré que me faltes el respeto, sin importar las circunstancias». Isen asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo entiendo, mamá. Nunca más te gritaré. Lo juro por la memoria de mi padre». Rebecca se aclaró la garganta suavemente. «Señora, también quiero disculparme con usted delante de Isen. Quiero que escuche lo que te dije en privado esta tarde». Se giró hacia Isen, pero sin apartar la mirada de mí. «Isen, traté mal a tu madre. Fui grosero, irrespetuoso y egoísta. Le dije cosas horribles que no tenía derecho a decirle. Tu madre nunca me trató mal. Yo fui quien actuó terriblemente». Isen la miró sorprendido. Era obvio que no esperaba una confesión tan directa. «¿Por qué, Rebecca? ¿Por qué hiciste eso?» «Porque tenía miedo, amor. Tenía miedo de que tu madre intentara alejarte de mí. Vengo de una familia donde todos se hacen daño unos a otros y pensé que así funcionaban todas las familias». Rebecca se levantó y caminó hacia Isen. «Pero tu mamá me demostró que estaba equivocado. Ella nunca intentó alejarme de ti. Ella lo único que quería era respeto en su propia casa y yo no se lo di». Isen la abrazó y ambos lloraron juntos. Verlos así me dio esperanza de que realmente podríamos superar esta crisis. «Ahora», dije, «necesitamos establecer algunas reglas claras para que esto no vuelva a suceder». Ambos me miraron atentamente. «Primera regla, esta es mi casa. Yo soy el dueño y mis decisiones son respetadas. No estoy siendo controlador. Soy dueño de mi propia casa». Ambos asintieron. «Segunda regla, cualquier cambio en la casa se discute primero conmigo. Muebles, decoraciones, plantas, organización. Todo se consulta». «Perfecto, mamá». Isen dijo. Tercera regla. Si hay un problema entre Rebecca y yo,
Ustedes dos no pueden tomar partido automáticamente. Tenemos que hablar como adultos y resolver los conflictos con respeto. Rebecca levantó la mano tímidamente. Señora, ¿qué pasa si no estoy de acuerdo con alguna de sus reglas? ¿Cómo manejamos esto? Muy buena pregunta, Rebecca. Si no estás de acuerdo con algo, me lo dices con respeto y explicamos nuestros puntos de vista. Pero al final, como es mi casa, mi decisión es definitiva. Rebecca asintió. Eso parece justo, señora. Cuarta regla, continué. Isen, nunca más podrás gritarme para defender a tu esposa. Si crees que estoy siendo injusto con Rebecca, dímelo con calma y respeto. Tienes razón, mamá. Ese fue mi mayor error. Y quinta regla, todos contribuimos a hacer de esta casa un hogar feliz. Rebecca, ayudarás con las tareas del hogar. Isen, seguirás siendo el hijo amoroso que siempre fuiste y trataré de ser más paciente y comunicativo. Las reglas parecían razonables para todos, pero necesitaba aclarar algo más. Ahora lo más importante es que esta segunda oportunidad es la única que habrá. Si volvemos a tener problemas graves, no vamos a pasar otra vez por todo este drama. Encontrarás otro lugar donde vivir sin resentimientos, pero sin excepciones. Isen me miró preocupado. Mamá, realmente no hay más oportunidades. Isen, hijo, tengo 69 años. No tengo tiempo ni energía para estar peleando en mi propia casa. Quiero vivir mis últimos años en paz, rodeada de gente que me quiera y me respete. Rebecca se levantó y caminó hacia mí. Señora Miller, tiene mi palabra de honor de que no necesitará darnos otra oportunidad. Te demostraré cada día que merezco estar en esta familia. Confío en ti, Rebecca. Los tres nos abrazamos juntos. Fue la primera vez en casi un año que me sentí completo, que sentí que tenía una verdadera familia nuevamente. Isen, le dije, ve a buscar tus cosas. Es hora de que vuelvas a casa. Esa noche cenamos juntos por primera vez en semanas. Rebecca se ofreció a cocinar, pero le dije que sería mejor si cocinábamos juntas, que era una buena manera de empezar a conocernos realmente. Mientras preparábamos la cena, Rebecca me contó más sobre su familia, sobre su difícil infancia, sobre sus miedos. Comencé a comprender por qué había actuado tan a la defensiva. No justificaba su comportamiento, pero al menos podía comprenderlo. Isen parecía más relajado de lo que lo había visto en meses. Se sentó a la mesa de la cocina y nos contó sobre su trabajo, riéndose de los chistes que Rebecca y yo hacíamos. Fue como si hubiera recuperado a su familia. Después de cenar, nos sentamos en la sala a ver la televisión como solíamos hacerlo. Rebecca se acurrucó junto a Isen, pero de vez en cuando me hacía comentarios sobre el programa, incluyéndome en la conversación. Antes de irse a la cama, Isen se acercó a mí. Mamá, gracias por darnos esta segunda oportunidad. Te prometo que nunca volverás a dudar de mi amor y respeto por ti. Lo abracé fuerte. Hijo, eres lo más importante en mi vida. Todo lo que hice fue para proteger nuestra relación, no para destruirla. Rebecca también vino. Señora, gracias por enseñarme lo que significa ser parte de una verdadera familia. Honraré la confianza que me estás brindando. Me fui a la cama temprano esa noche, pero no pude dormirme inmediatamente. Me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado. Las semanas de soledad, de dolor, de sentirme rechazada en mi propia casa. Pero también pensé en la lección que había aprendido. A veces es necesario perder algo temporalmente para valorarlo verdaderamente. Isen tuvo que perder la comodidad de mi hogar para darse cuenta de lo que significaba para él. Rebecca tuvo que ver el sufrimiento de Isen para comprender que su comportamiento tenía consecuencias, y yo tuve que estar dispuesta a estar sola para recuperar mi dignidad. Los meses siguientes fueron diferentes.
Rebecca cumplió su palabra. Ella me ayudó con la limpieza sin que se lo pidiera. Ella me preguntó antes de cambiar algo. Cuando teníamos opiniones diferentes, ella las expresaba con respeto y aceptaba mis decisiones. Hugo se convirtió en el hijo amoroso que siempre había sido, pero ahora con una nueva madurez. Había aprendido que amar a su esposa no significaba faltarle el respeto a su madre. Un día, 6 meses después, estaba regando mis plantas en el jardín cuando Rebecca llegó. «Señora, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Por supuesto, Rebecca». «¿Cómo lograste ser tan fuerte? ¿Cómo tuviste el coraje de echarnos de casa sabiendo que podías perder a Isen para siempre?» Pensé un momento antes de responder. «Rebecca, cuando eres madre soltera y tienes que criar a 2 hijos, aprendes que a veces tienes que tomar decisiones difíciles para proteger lo más importante». «¿Y para ti qué fue lo más importante?» «Mi dignidad. Porque sin dignidad nada más vale nada. Prefiero estar solo y respetado que acompañado y humillado». Rebecca asintió pensativamente. «Señora, gracias por enseñarme esa lección. Ahora entiendo por qué Isen la ama tanto». Esa tarde, mientras tomaba café en mi jardín, me sentí completamente en paz. Había recuperado a mi familia, pero más importante aún, había recuperado el respeto en mi propio hogar. Porque a veces la única manera de ganar es estar dispuesto a perder. Y yo había estado dispuesta a perderlo todo para no perder lo más valioso que tengo, mi dignidad. Mi casa volvió a ser mi casa. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente me sentí como en casa.